bienvenidos a un podcast para la tribuna. En este espacio, mi compañero Franco Faúndez y quien les habla, Nicolás Fonseca, plantearemos una pregunta por episodio relacionada a la esencia del fútbol como deporte, a la cual intentaremos dar respuesta de forma exhaustiva y detallada a través del análisis y el debate. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Para la Tribuna. ¿Son positivas las sociedades anónimas deportivas? ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo estás, Franco? Encantado de arrancar este 16º episodio de la primera temporada de Para la Tribuna. El último episodio de la primera temporada y una jugada para el tema que lo guardamos para el final como postre. Exactamente, el tema de las sociedades anónimas deportivas, un tema de suma complejidad porque no va solamente en lo futbolístico, en lo deportivo, sino que abarca lo institucional. Tiene que ver con todo ese aspecto dirigencial, de contratos, de negociaciones, de tipos con traje, camisa y corbata que tanto repudio generan a veces, pero que tan esenciales son para que se ponga a rodar la pelota, porque recordemos que el fútbol profesional es un negocio que mueve dinero y son ellos justamente los que se encargan de toda esa parte administrativa y económica. ¿Te parece si empezamos con el primer audio? Y que está bueno aclarar que este audio, en principio, lo que dice Nicolás Di Stasio en Halcones y Palomas, explica por qué la pregunta se da en ¿son positivas las sociedades anónimas deportivas? Y no en sociedades anónimas deportivas, sí o no. El próximo audio, Halcones y Palomas, Di Stasio nos explica por qué así la pregunta. El debate, como dice ahí el Zócalo, me parece que está mal dado, por lo menos no está claro. Porque no sé si el debate debería ser, por lo menos ahora, sociedades anónimas sí o sociedades anónimas no. A mí me parece que aquellos que tienen intención de incorporar las sociedades anónimas al fútbol, el debate debería ser qué es lo positivo y qué es lo negativo. Porque si no, en definitiva, estamos quizás atados a un romanticismo que tal vez no es tal, o quizás empezamos a ver todo mal, algo que quizás pueda llegar a ser bueno. Yo te soy sincero, cuando me dicen sociedades anónimas, no sé qué significa sociedades anónimas en el fútbol. ¿Qué significa? Que viene un empresario árabe, te compra el club en 400 millones, lo funde en un año, se va y el club queda a la ruina. No creo. No está claro. Bueno, ¿qué significa? Que puede haber 5 empresarios o un solo empresario que tenga 5 clubes y que después esos clubes se enfrenten entre sí y tal vez se arregle el resultado porque no se sabe quién es. No, eso se puede evitar con un estatuto que indique lo contrario. Bueno, yo creo que acá el debate tiene que ser qué es lo que te da de bueno una sociedad anónima en el fútbol y qué es lo que te da de malo, qué es lo que te da y qué es lo que te quita. Y eso no lo sabemos todavía. Acá es sí o no. Hoy con lo disparado del dólar y demás, los clubes no tienen espacio para tener un canutito y sacar plata cada vez que necesite porque el de bochas se rompió la cancha, porque el de patín, no andan los patines, están todos rotos, porque las colchonetas de las chicas de danza y la verdad que no da más y hay que cambiarlas, porque viajar a jugar cada partido fin de semana en handball o en hockey o en el que sea el deporte es un trastorno de micro, con seguridad, con un médico y demás, que hace todo muy costoso. Vos decís que todo lo que es sociedad anónima es lo que tienen miedo que la sociedad anónima la saque. Vos decís que todo sociedad anónima, lo que no le reditúa económicamente, lo desaparece. Y básicamente es el gran temor. Y va a ser un negocio también para ellos. Es que no lo sabemos, por eso te digo, estamos ante ese gran temor y el lógico temor, porque viene un señor que dice, a ver, ¿cuánto me da esto? 10 pesos. ¿Y cuánto invierto? 20, no sirve, chau. Y acá esto 12, ¿y cuánto invierto? 18, no sirve, chau. Y este cuánto invierto? 12, ¿y cuánto gastas? 12, déjalo. O vamos a verlo, lo estudiamos. ¿Y este cuánto da? ¿Cuánto gasto acá? 8. ¿Y cuánto gana? 18. Este lo sigo. ¿Cuál es? El único que da superávit es el fútbol, básicamente, hoy. Porque es el único porque se paga la entrada cómodamente, es el único por el cual se reciben sponsor cómodamente y demás. ¿Por qué entonces se habla tanto del fútbol si en definitiva por lo que iría a las sociedades anónimas es por los deportes deficitarios? No, porque lo que va es a partir de entrar por el fútbol, que es el sostén de todos los clubes, termina sacando todo lo que es extra futbolista. Ahí explica por qué la pregunta no es sí o no, como dice Stasio, es si son positivas, porque habría que preguntarse si las sociedades anónimas deportivas
están aportando y qué están aportándose algo diferente al fútbol, porque por algo se discute su ingreso. Hay un paradigma diferente en las sociedades anónimas con respecto a los clubes de socios. En este caso, la pregunta o el análisis se da en qué impacto tendría positivo y cuál negativo para poner en la balanza. Un análisis auténtico que se puede dar con respecto a la ideología de unas sociedades anónimas deportivas que son una figura más empresarial y quizás se alejan más de lo social, no son tan allegadas a las disciplinas y sí fijarse por réditos económicos como se analizaba aquí en este audio. Me parece muy acertado el cambio de foco que realiza Nicolás Di Stasio. Me parece acertado el hecho de decir que el debate no debería ser qué es lo positivo y qué es lo negativo, si las sociedades anónimas deportivas sí o las sociedades anónimas deportivas no, porque es algo muy absolutista, muy general, que no se centra en los pequeños detalles y que muchas veces puede llevar a que se omitan ciertos aspectos que puedan ser positivos o que puedan ser negativos dependiendo de es la postura mayoritaria, cuál es el clima en esa reunión en la que tengan que tomar la decisión. Me parece que primero conviene un estado intermedio en el cual nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Una vez que colectivamente arribamos a una conclusión, bueno, será el momento de que cada uno reflexione y ponga sobre la balanza qué es lo que considera mejor. O incluso, como vamos a ver después en un audio próximo, de repente tomar ciertos aspectos propios de las sociedades anónimas deportivas y otro obviarlos, porque justamente no tiene por qué ser todo lo de las sociedades anónimas deportivas o eliminar toda medida que tenga que ver, que lleve a una sociedad anónima deportiva. Pueden haber puntos medios, pueden haber matices y además la aplicación de las sociedades anónimas deportivas en los distintos países se ha dado de manera distinta, es decir, no hay una forma idéntica, no hay un manual escrito sobre cómo se introduce una sociedad anónima deportiva. Se hace según se considera en las dirigencias, se hace según el contexto también del momento y según obviamente las necesidades e intereses de los clubes que forman parte de la. Sí, queda claro que los intereses de las sociedades anónimas deportivas, un interés meramente, como decíamos, empresarial, futbolístico, que no por eso quiere decir que el club no vaya a crecer. Es más, a veces ha llegado para sanear económicamente clubes, como vamos a escuchar que se dice en el próximo audio, a pesar de que hay un análisis negativo. Es la manera de irrumpe en ese sentido. O sea, que hay una postura o una visión del fragmentario económico en detrimento quizás de la parte social y de entender al equipo como, al club como un club deportivo social de barrio, que quizás esa otra ideología de deporte queda más desde un lado, más es algo superfluo para ellos, sino que se fijan mucho más meramente lo comercial y las entradas y salidas de dinero, que quizás a veces es bueno porque si se fijan en jugadores que son redituables, jóvenes, para después venderlos mucho más caros, eso sirve y futbolísticamente se pueden lograr éxitos. Nadie dice que no se logran éxitos deportivos en las sociedades anónimas, sino que se analiza qué impacto tendría y cuál no en cuanto a lo que no es resultados, sino a cuáles son los cambios. Exactamente. Muchas veces se tiende a demonizar a quien osa introducir aspectos de las sociedades anónimas deportivas, principalmente en estos lares, en lo que es el Río de la Plata, Sudamérica, donde hay una concepción muy artesanal del fútbol, también obviamente influido por un contexto histórico y social, un cierto rechazo a lo que son, digamos, doctrinas exacerbadamente capitalistas, pero por otra parte, si nosotros miramos el mapa entero, los principales clubes del mundo, salvo extrañas excepciones, son sociedades anónimas deportivas o incorporan muchos aspectos de ellas y ello les ha ayudado a convertirse en clubes mucho más eficientes y en muchos casos a progresivamente incorporar también otros clubes deportivos ya con una eficiencia mayor, porque las sociedades anónimas deportivas no se estarían discutiendo si no hubiera un problema de antemano
que hiciese propicio, bueno, instalar justamente en la agenda esto de las sociedades anónimas deportivas. Lo cierto es que, por ejemplo, en Argentina existen clubes como Independiente que están prácticamente quebrados. Después podemos venir a Uruguay y podemos hablar de Peñarol Nacional que debe millones, que tiene calificaciones de deudores muy altas, porque claro, son clubes sociales, se entiende toda esa sensibilidad que se debe tener de acuerdo a la sociedad en la que vivimos, una sociedad con mucha desigualdad, con mucha carencia, propia de la realidad latinoamericana que la ha acompañado desde siempre. Pero por otro lado, el escaso control financiero, la poca transparencia que a veces se transmite de las dirigencias de los clubes, hace que se los termine llevando por el sendero equivocado y muchas veces terminan pagando el plato roto los hinchas, porque no nos olvidemos que los dueños de los clubes sociales y deportivos, el modelo que impera en el Río de la Plata y en prácticamente toda Latinoamérica, es un club manejado por los hinchas. Y en definitiva, cuando los dirigentes, pasado un tiempo, un periodo, se van, los que quedan son los hinchas y las deudas las tienen que pagar los socios. Sí, por supuesto, también hay algunos implementos en las sociedades anónimas deportivas que sirven también para gestionar justamente todo esto, como el propio Macri lo hizo en Boca, siendo que no es sociedades anónimas, sino que dentro del legajo de los propios clubes, aunque sea un club de socios, hizo que ya a partir del Macri, como una de las ideas que ya fue el que impulsó como sociedades anónimas en su momento, o de privatizar ciertos aspectos del fútbol, él en su momento en el legajo lo que puso es que el patrimonio de quienes se hacen cargo del club, de la institución, responden al patrimonio del propio club, o sea, que están respondiendo con el patrimonio personal para justamente cubrir estos efectos que puede traer colaterales una mala administración. Tú que hablabas de Macri, vamos al siguiente informe de la agencia TELAM, en la que justamente enseña distintos ejemplos de cómo se ha logrado introducir o no se ha logrado introducir, es decir, éxitos y fracasos en la instalación de las sociedades anónimas deportivas en el fútbol de Argentina, de España y de Chile. Vamos a escuchar. Esta historia tuvo un comienzo lejano, el 20 de julio de 1999. Una reunión de dirigentes en el predio de Seiza discutiría un proyecto de españolización del fútbol argentino llevado por el presidente de Boca en aquel entonces. Macri quería sancionar a los clubes que tuvieran deudas, imponer un torneo largo con 2 descensos y 2 promociones y convertir a los clubes de asociaciones civiles sin fines de lucro en SAD. El resultado fue contundente. La moción de Macri perdió 39-1. Solo tuvo visto bueno la incorporación de las promociones, que se aplicarían a partir de la temporada 99-2000. En tal sentido, cada institución nacida como asociación civil sin fines de lucro deberá contar con el aval de sus asociados según lo dicten sus estatutos fundacionales. El tema invita al debate y también a explorar en la experiencia ajena, donde aparecen señales de alerta. En España, la Ley del Deporte de 1990 creó la figura de la SAD como una variante de las sociedades mercantiles, con el loable propósito de dotar al fútbol profesional de mayores controles presupuestarios y transparencia. Esta ley obligó a los clubes endeudados a convertirse a una SAD, porque en teoría ello les garantizaba un mejor desempeño a futuro. En tanto, otro grupo de clubes saneados pudieron seguir compitiendo profesionalmente como clubes deportivos. Para evitar la transformación, los clubes debían acreditar una buena gestión con un saldo de patrimonio neto positivo durante los últimos 4 ejercicios. Aquellos que cumplieran con este requisito podían optar libremente. Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Osasuna lograron mantener su statu quo sin variar su formato jurídico. En el año 2005, Chile promulgó la Ley 20.019 de Sociedades Anónimas Deportivas, que buscaba ordenar el caos financiero patentizado en la quiebra del club más popular del país, Colo-Colo, por una deuda superior a 22.000 millones de pesos. El ex ministro e impulsor de la ley chilena, Francisco Vidal, reconoció años más tarde estar arrepentido de haber lanzado la ley debido a que los clubes debían el doble que antes de ella. Bueno, como que no le fue muy bien a nuestro querido amigo Macri. Tranquilamente lo que Macri hace tiene efectos justamente negativos, ya que hablamos de lo positivo y lo negativo. El pensar, el reducir a quizás algunos aspectos hace que vayas en detrimento de otro. Yo creo que las sociedades anónimas deportivas deben
priorizar los aspectos que priorizan, porque por algo son sociedades anónimas deportivas y llegan para cubrir ciertas necesidades, principalmente la económica o la administración económica desde otro punto de vista. Pero esto no debe olvidar la esencia del juego, que es lo que pasa a veces con estos ejemplos, como estamos dando. Yo voy a oficiar un poco de abogado de las sociedades anónimas deportivas, que esto no implica que yo esté a favor o en contra, eso lo voy a leer en las conclusiones, pero sí me gusta hacer un contrapunto a la visión predominante para echar un poco de luz sobre el tema y que no se distorsione tanto la mirada. Te voy a preguntar, te voy a hacer un ping-pong rapidito, Franco. Las dos principales propuestas que presentó Macri en aquella reunión en Ezeiza en el año 99. Primero, sancionar a los clubes con deuda, ¿estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo, porque los clubes deben responder y no deben ser justamente, sí estoy de acuerdo, no debe ser un club que por ser deportivo, porque estamos hablando del fútbol, de algo que circula mucho dinero y que se necesita, no deben pasar por alto que tienen deuda. Bárbaro. La segunda, torneo largo con 2 descensos y 2 promociones. ¿Estamos de acuerdo? En ciertos aspectos sí, en cuanto a lo del torneo largo, lo del tema de que el torneo largo da para proyectos más a largo plazo, pero quizás las promociones también, y que los descensos directos no. Pero no me gusta el tema de las promociones, hace muy engorroso. Entonces yo creo que se podría tomar una medida que la parte de las promociones sea cada 2 temporadas y los descensos directos cada una, por ejemplo, o buscarle otra vuelta, pero que no sé, que sea un equilibrio entre no lo engorroso de las promociones para que sí hayan proyectos a largo plazo, pero tampoco que sea como en Europa, que cada una temporada mala y te puedo decir. Yo personalmente estoy a favor de las promociones. Es más, creo que es algo que se debería implementar en las principales ligas. Hoy en día creo que, salvo la alemana, después en el resto son simplemente 3 descensos directos o 2 descensos directos y ya está. Yo creo que las promociones, que es algo a 1 o 2 partidos, no te implica demasiado en el calendario, porque vos después tenés un periodo, digamos, hasta la siguiente temporada de como 2, 3 meses, es decir, no cuesta nada, 2 semanitas más, y le añade una emoción impresionante. Yo los invito, siempre les recomiendo material. Los invito a que entren a YouTube y pongan la definición, creo que fue la temporada 2012-2013 o la 2013-2014, que jugaban Watford y Leicester por las semifinales para el ascenso a la Premier League. Ellos estaban disputando el Championship, que es la segunda división inglesa. Una definición apasionante en la que el Leicester tiene un penal que se lo convierte, pasa, se la ataja al arquero y en la contra el Watford mete el gol y se desata la locura en el estadio de Watford. O sea, y como ese puedo decir más, el Hamburgo la temporada antes de irse al descenso había jugado la promoción y se había salvado con un tiro libre en la última jugada del partido, que si ese tiro libre lo erraba, se iba a la B y era todo un trauma porque nunca había bajado un equipo histórico ganador de todo como el Hamburgo. Bueno, esas cosas muchas veces nos terminamos perdiendo simplemente por apostar a los descensos directos. Y es una de las cosas que le añadió demasiado dramatismo y demasiada expectación también al fútbol argentino. Uno siempre piensa que la época dorada del fútbol argentino, como formato de campeonato y por el entretenimiento que tenía, yo creo que en esto vamos a coincidir varios, es entre los 90 y hasta antes del fútbol para todos. Sí, justamente cuando el fútbol era privado. Y sí, ya podremos hablar de las mafias, de Clarín, de esto, de lo otro. Yo estoy hablando del formato. Eran campeonatos cortos, 19 y 19, que eran apasionantes porque tenías una definición enseguida y además tenías el condimento de las promociones que ha tenido incontables episodios que han quedado en el recuerdo para bien y para mal de las hinchadas que han participado de esos encuentros. Entonces al final, cuando vos ves la lista de cosas que presentó Macri en aquella reunión, te das cuenta que son cambios que beneficiaron a aquellos campeonatos donde se aplicaron, tanto en las promociones en el caso del fútbol argentino, como en el caso de sancionar a clubes con deuda de repente en el fútbol europeo. Hablas de las promociones en Argentina y recomienda material, recomiendo la promoción de Belgrano Río. Sí, o también la de Belgrano Racing. No van a odiar lo de Belgrano de Córdoba, pero esa última pelota en la que el balón parecía que entraba y se termina yendo al lado del palo, aquella promoción que la gana 1-0 con gol de Maxi Morales. Hay un montón de episodios
y me parece una lástima que se hayan Sí, quitado. una de Nueva Chicago. Hay una Nueva Chicago por el ascenso también, me acuerdo. No me acuerdo contra quién, que también Nueva épica. Chicago Merlo, Igual, me parece. creo que sí, creo que era Y Merlo. eso que estamos Igual hablando de segunda. las sociedades anónimas se fueron. No, no, pero en realidad está muy interesante porque esto de las sociedades anónimas deportivas no solamente habla de un cambio a nivel de las instituciones, sino que también genera como un efecto dominó en lo que es la competencia a nivel macro, porque implica adoptar una disciplina fiscal, implica ordenar las finanzas de los clubes, o por lo menos eso es lo que se pretende. Porque después vimos el ejemplo de Chile, de este señor Francisco Vidal, que bueno, que no le fue muy bien, es más, terminó empeorándose la situación. Pero, por ejemplo, si volvemos al caso de Europa de repente o de México, México no es una gran liga si vamos a los jugadores mexicanos, pero justamente por tener una férrea disciplina fiscal, los equipos logran tener una fuerte solidez económica que le permite adquirir jugadores de los principales equipos de ligas como la brasileña o la argentina, que en Sudamérica son referentes. Ya que hablas de México y recomendamos material, les recomiendo que se miren la serie Club de Cuervos. Es cierto, es una serie de humor que quizás no muestra claramente cómo funciona un asad, pero sí más o menos los roles que hay en un asad, más allá de que esos roles de los actores sean más cómicos, pero muestra claramente cómo funciona el negocio en el fútbol mexicano. Déjame contarte, ya que estamos pasando avisos, quería contar particularmente el caso más emblemático, de repente cuando hablamos de las sociedades anónimas deportivas, si hay alguien que nos está escuchando de España, seguramente está diciendo, ¿cómo puede ser que estén hablando de las sociedades anónimas deportivas por 20 minutos aproximadamente y no hayan mencionado el caso del Atlético Madrid? El Atlético Madrid tiene como nombre completo a Club Atlético Madrid Sociedad Anónima Deportiva, porque es uno de los tantos clubes españoles que luego de la ley que instauró las sociedades anónimas deportivas, como habíamos escuchado en el audio anterior, la ley del deporte del año 90, tuvo que pasarse a ser sociedad anónima deportiva porque si no corría el riesgo de ser sancionado y bajar a segunda B, porque de hecho solamente 4 clubes sobrevivieron: Real Madrid, Barcelona, Osasuna y Atlético Bilbao. En el caso del Atlético Madrid, estuvo a nada de terminar cayendo en esa sanción, a última hora termina convirtiéndose en sociedad anónima deportiva. ¿Cómo? Porque primero los socios del Atlético Madrid consiguen juntar poco más de, acá dice, 112 millones de pesetas en aquel momento, pero tenían que conseguir 2.000 millones. Y ahí es donde entra Jesús Gil, dueño del club durante mucho tiempo, hasta su muerte en 2004 me parece, y Cerezo, hoy presidente del club, Enrique Cerezo, que sumó otros 600 millones y logran prácticamente esos 2.000 millones que necesitaban. El problema es que ellos presentan el dinero ante el tribunal para convertirse en sociedad anónima deportiva, el Atlético Madrid, y para convertirse ellos en accionista mayoritario, ya que poseía la mayor parte del capital. El tribunal les da el ok, porque dicen, ok, ustedes tienen la plata, ustedes la van a presentar para comprar el paquete accionario del club, y una vez que se hace con el club, que le entregan la llave del club, ellos nunca destinan ese dinero al Atlético Madrid, sino que se lo vuelven a guardar en sus cuentas bancarias personales. Esto obviamente que causó un gran rechazo, causa un gran rechazo hasta el día de hoy, porque decimos que Cerezo es el presidente actual del Atlético Madrid y Jesús Gil fue el responsable de enviar a un equipo como el Atlético Madrid, que peleaba ligas, copas internacionales, a segunda división, uno de los episodios más negros de la historia del club. Y ambos, Gil y Cerezo, fueron condenados por apropiación indebida y estafa por parte de la Audiencia Nacional de España en el año 2003. Y lo más gracioso de todo es que un año más tarde la Corte Suprema decide prescribir el delito. Bueno, historias que no son muy conocidas en Latinoamérica, donde la justicia a veces mira para otro lado cuando se trata de los poderosos. Hay algunas historias también que llevan a esas vueltas económicas y esas necesidades a veces de los clubes que hacen llevar a SAD, que quizás tienen otra idiosincrasia, otra identidad como club y que la tienen que perder para poder ser sociedad anónima deportiva y subsistir en el mercado que se necesita hoy en día y que también a veces lleva, como en los clubes uruguayos, a endeudarse
debido a necesidades que hace falta una gestión buena deportiva y no darse cuenta que al final lo económico no lo fue todo, y cuando se llega al extremo, lamentablemente hay que optar por esa sociedad anónima deportiva y no queda Y otra. ese es el gran miedo que tienen los hinchas, porque la Sociedad Anónima Deportiva se implica en uno de sus contras, tal vez la contra principal, el dejar el club en manos de personas con mucho dinero, con mucho capital, que tendrán sus habilidades de gestión de negocios, pero que andás a ver qué intereses tienen, qué piensan hacer con el club. Incluso puede pasar de que sean hincha de tradicional rival y que consigan el club simplemente para destruirlo. ¿Qué ha pasado? En el caso de, vamos a Chile, el presidente Piñera es hincha de la Católica y sin embargo fue presidente del Colo Colo, que es una sociedad anónima deportiva. Bueno, y se deja a los hinchas de lado, no tienen ni voz, o la voz sí la tienen, pero no tienen voto, que es lo más importante. Y de eso va a hablar el periodista chileno Manuel de Tesanos en su canal de YouTube Balong, como él lo suele decir con su acento tan característico, que nos cuenta justamente este lado oscuro de la Sociedad Anónima Deportiva, la otra cara de la moneda, cómo quedan relegados, cómo quedan a un costado tal vez los actores principales o los que hacen a la esencia de este deporte tan maravilloso que es el fútbol, que son los hinchas. Vamos a escuchar a Manuel de Tesanos en su canal Balón. Las sociedades anónimas deportivas llegaron al fútbol chileno con la intención original de ordenar los clubes, sanearlos, darle responsabilidad a los dirigentes que antes en el antiguo sistema de las corporaciones podían llevarse a manos llenas las pertenencias del club, los valores del club, y nadie les decía nada. La ley no tenía suficientes argumentos y recursos para perseguir a los dirigentes que eran ladrones, que eran estafadores. Tiene dos problemas fundamentales. Uno, que cualquiera puede ser dirigente del club siempre y cuando tenga mucho dinero. Hoy tú compras un paquete accionario y te puedes hacer dueño de cualquier club. Controlar, por ejemplo, Universidad de Chile siendo hincha de Colo Colo, o a Colo Colo, como le pasó cuando fue controlado por hinchas de Universidad Católica, como Piñera, cuando el presidente era Maquena. Una cuestión que es inaceptable. Pero lo más grave, lo peor que tiene este actual sistema de sociedades anónimas deportivas es la omisión total del hincha. No tiene voz, no tiene voto, no tiene nada que decir de quienes gobiernan los clubes. Y acá hay un error de fondo en el sistema, porque cuando se licitaron los clubes se le puso precio a los distintos valores que tenía cada uno de los clubes. Contratos de los jugadores, precio del entrenador, canchas de entrenamiento, estadio en algunos casos. A todo eso se le puso una cantidad X de dinero y se licitó por esa cantidad X de dinero. El problema es que nadie puso en esa valoración a los hinchas. Los hinchas no lo puedes comprar. Los hinchas son la razón además por la cual existe el fútbol chileno como actividad profesional exitosa. Sin ellos no vale nada. Son clubes de barrio como cualquier club que tiene una piscina, que tiene un club social y que tiene un restaurante. No le importa a nadie. El fútbol importa demasiado a la gente. Hay clubes que tienen miles de hinchas, millones de hinchas en nuestro país, y ellos no tienen cómo influir en el futuro de sus clubes. Por eso hoy en Colo Colo, en la U, en la Católica, hay tanto descontento del hincha con el manejo. Da lo mismo el resultado. El equipo puede ser campeón o puede tener campañas desastrosas, como está ocurriendo, por ejemplo, con la U. Pero la gran impotencia es que los hinchas no podemos ser escuchados, no tenemos nada que decir en los clubes que amamos. Claramente el tema de controlado por hinchas de otros equipos, o que también podemos decir, agregar a esto que dice Manuel de Tesanos, no solo que quizás son controlados por hinchas de otro equipo, como dice él, bueno, también pueden ser controlados por personas que ni siquiera ven fútbol. Casos del grupo City, por ejemplo, que internacionalizó todavía también filiales en diferentes países, como el nuestro, por ejemplo, acá en Uruguay, con Torque. Te tiro un ejemplo, ya que hablas del City, tenés el Manchester United, el clásico rival. Al Manchester United lo compran en el 2005 los Glazers, que son dueños de equipos de fútbol americano, cadenas de televisión deportiva, etcétera. Y el dueño dijo en una entrevista que estaba intentando aprender la ley del offside y que no le interesa el fútbol en lo más mínimo. E incluso presentaron el balance del ejercicio del periodo 2019-2020 y el club acrecentó su deuda y aún así los Glazers consiguieron sacar 25 millones de euros
de Manchester United. Piensa que son 25 millones de euros para 2, 3 personas. Es demasiado dinero. A costa de incrementar el pasivo de un club. Y estas son historias positivas, historias negativas que vemos también. O sea, antes de llegar a las conclusiones, se ven cosas positivas, se ven rasgos negativos y vemos que debemos también determinar primero cuál sería el manejo y no si son SAD o no son. Yo creo que también acá aparte de que sí, que hay una identidad que se pierde, que quizás no se valora al hincha, pero necesidades que tienen diferentes clubes llevan a tener que necesitar, porque aparece también el club, por ejemplo, acá en Uruguay, Torque, como decimos, en detrimento de qué cantidad de hinchas se iba porque Torque fuera SAD. ¿A cuántas personas afectó positivamente que fuera SAD Torque y a cuántas negativamente? ¿Cuántos hinchas le llevaba Torque antes de ser SAD? ¿Cuántos ahora? Porque para mí tiene más hincha ahora Torque y más socio tiene seguramente, porque te puedes hacer socio gratuitamente por internet, o hasta hace poco te podías. Tiene mucho más socio ahora Torque, tiene otras medidas que llevan a más cantidad de socio y quizás más cantidad de hincha o que personas que miren los partidos de Torque, porque hasta llegó a primera. Claro, es que hay que evaluar caso por caso, porque digo, ¿qué tiene para perder Torque? Torque está inmerso en un fútbol uruguayo extremadamente pobre, donde aparece un grupo como el grupo City, que es uno de los grupos inversores a nivel deportivo más grandes, si no tal vez el más importante del mundo, donde se le consigue un sponsor como Puma, un sponsor de primer nivel, se le alquila el Estadio Centenario, se le construye un complejo deportivo de alto rendimiento comparable al de la mismísima selección uruguaya, que tantos años y dinero le costó conseguir el complejo Uruguay Celeste. Bueno, Torque en un año y pico ya lo tiene. Entonces hay que ver claramente caso por caso. No es lo mismo hablar de Torque, con todo respeto a la gente de Torque, están haciendo un laburo impresionante, como por ejemplo, si hablamos de Chile, de la Universidad Católica, la Universidad de Chile, Colo Colo, que son cuadros con un peso histórico, social, de palmarés enorme. Aparte de que es cierto, hay realidades y clubes en los que no se debería implementar porque tienen una identidad arraigada que quitarla sería un asesinato a la historia del fútbol en esos clubes, pero sí hace justamente revalorizar los aspectos económicos que quizás se pierden en esos otros clubes que tienen esa identidad y tienen muchos hinchas. Porque por ejemplo Torque, si crece y si mejora, y ojalá bienvenido sea a Uruguay y otros cuadros que sean SAD y que crezcan como Torque y que hagan una liga más competitiva uruguaya y que hagan necesidad de crecer a Peñarol, Nacional, Danubio, Defensor y otros clubes con identidades y más hinchas, porque en el aspecto competitivo también hace crecer a esos otros clubes. Vamos al caso, recién en Uruguay acaba de culminar el torneo de apertura, que es el primero de los 3 torneos que compone el campeonato uruguayo: apertura, intermedio y clausura. Para el torneo de apertura ascendieron 3 equipos: Montevideo City Torque, que estamos hablando ahora, Sociedad Anónima Deportiva; Deportivo Maldonado, otra Sociedad Anónima Deportiva; y Rentistas, otra Sociedad Anónima Deportiva. Le voy a decir la posición en la tabla en la que acabaron los 3 equipos. Deportivo Maldonado, que está en primera luego de 20 años, terminó octavo en una tabla de 15 equipos, es decir, prácticamente que en la mitad de la tabla, mitad superior. Montevideo City Torque terminó tercero y Rentistas fue el campeón. No solamente igualó en puntos al primero, al Club Nacional de Fútbol, un equipo de los grandes, de esos que junto a Peñarol suelen dominar todos los campeonatos que se juegan en el fútbol uruguayo, sino que además fue a una final y le ganó. Y ya le había ganado en la apertura cuando se habían cruzado. Y acá estamos hablando de 3 equipos con escasos recursos, pero con una gestión, un modelo de gestión totalmente moderno que demuestra ser mucho más eficiente y sobre todo más eficaz que un modelo tradicional que no debe ser descartado, me parece a mí, sino que debe ser reconfigurado. Exactamente, yo creo que aquí hay que pasar ya a las conclusiones y hemos llegado a analizar todos los aspectos positivos y negativos y ahora vamos a ver la pregunta. Franco Faúndez, ¿son positivas las sociedades anónimas deportivas? Sí, lo son. Si se utilizan como corresponde, lo son. Hacen crecer a los clubes que no necesitan de sociedades anónimas deportivas porque, tengo que decirlo,
al decir que sí, que son positivas, son aplicables a ciertas cantidades de clubes y ciertos tipos de clubes, que no lo quita que no sea positiva para esos clubes que no son aplicables. Como decimos, hace crecer el mercado interno, quizás regular un poquito más algunos aspectos en cuanto a los precios que se manejan para que no las sociedades anónimas deportivas no se coman a los otros tipos de clubes con socios, con hinchas, pero sí que las buenas gestiones en sociedades anónimas deportivas obliguen a hacer buenas gestiones en los clubes que no se necesitan o que no son aplicables. Y esto significa que haciendo las cosas bien, las sociedades anónimas deportivas son positivas. ¿Las sociedades anónimas deportivas son positivas? Pues sí y pues no. Como dije al inicio de este episodio, se trata de poner los pros y los contras en una balanza y luego meditar y ver qué es lo que pesa más para cada uno. Por eso es que estamos hablando de un tema que, por ejemplo, en Argentina lo introdujo Macri en el año 99 y a día de hoy, 20 años después, más de 20 años después, se sigue discutiendo. Las sociedades anónimas deportivas implican, por un lado, negativo, que es lo que se suele recalcar y lo que tratamos en el último segmento. Se trata de un modelo de gestión que no le da voto a los hinchas. La voz siempre la van a tener en la medida que vayan a la tribuna, que se manifiesten en la calle, ahora lo pueden hacer por las redes sociales, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, pero no tienen voto de forma, digamos, en un aspecto formal. Por otra parte, también implica riesgo de, bueno, que pueda entrar alguien con intereses oscuros o que no sean los mejores para el club. Y ya en eso entrará cómo lo regula, cómo lo legisla cada país, cada asociación de fútbol de cada país. Porque puede establecer ciertas limitaciones que impidan esas prácticas fraudulentas, si se quiere. Pero por otro lado también, las sociedades anónimas deportivas demuestran que en un mundo capitalista, donde todas las esferas de las actividades humanas prácticamente implican un negocio y son serviles a ese sistema, y el fútbol no escapa a eso, sino todo lo contrario, es cada vez un ejemplo más paradigmático de la influencia del capitalismo. Los clubes, como cualquier empresa, tienen que dar rentabilidad, porque donde empiezan a dar pérdida, se vuelven ineficientes y empiezan a surgir un montón de conflictos, como le pasó a Racing en el año 2001, recordemos, Racing Club Asociación Civil ha dejado de existir, como le está pasando ahora a Independiente, que tiene unos líos impresionantes a nivel laboral con los jugadores, deudas impagables, etcétera, etcétera. Entonces depende de cada caso concreto y depende de la opinión que haga uno. Si yo soy dirigente de un club en una situación hipotética, yo diría sí, totalmente, apoyo a las sociedades anónimas deportivas, pero también tengo que sentarme y ver en qué situación me encuentro, qué tengo para ganar y qué tengo para perder, como dijimos anteriormente. A Montevideo City Torque seguramente esto de las sociedades anónimas deportivas y que haya venido el Grupo City a invertir en su club resultó una bendición. Como de repente para el club Colo Colo no lo resultó de esa manera, porque terminó aún más endeudado de lo que ya estaba. Será cuestión de que cada uno se siente, reflexione y decida un nuevo modelo de gestión o volver a las raíces. Y hasta aquí este último episodio de la primera temporada. Hasta aquí la primera temporada de Para la Tribuna. Este último episodio versó sobre si son positivas las sociedades anónimas deportivas. Espero que les haya gustado. Si es así, los invito a que nos sigan en Spotify. También estamos en Google Podcast. Aquellos que tengan iPhone o iPad, estamos también en Apple Podcast. También estamos obviamente en YouTube y es muy importante que nos sigan en Instagram. Estamos como Para la Tribuna-podcast, todo junto, Para la Tribuna-podcast en Instagram. En las demás redes estamos como Para la Tribuna simplemente. Y allí en Instagram se podrán enterar de cuándo vamos a subir nuevo contenido. También plantearemos encuestas y demás contenidos para que sigamos charlando y debatiendo entre toda esta hermosa tribuna que se vaya ampliando más y más. Muchas gracias por el apoyo incondicional y enorme que nos han dado a lo largo de esta primera temporada. Seguiremos
a lo largo de este verano con algunos episodios especiales que les estaremos avisando de forma oportuna en Instagram, así que nos tienen que seguir y tienen que estar atentos a las novedades. Desde ya, muchísimas gracias, ha sido un placer, un honor de parte de Franco Faúndez y de su servidor Nicolás Fonseca. Hasta la vuelta.